Hola, soy Fernando Berlín, el director de La Cafetera. Yo creo que repetimos tantas veces lo de que necesitamos vuestra ayuda que ya se ha convertido en una especie de canción que suena de fondo, pero lo decimos de verdad. Este programa solamente puede existir si lo apoyáis económicamente. Y este programa solamente puede crecer y mejorar gracias a vuestros apoyos. Así que si aún no eres suscriptor de La Cafetera, apúntate ya a la familia de los mecenas. radiocable.com/mecenas. Gracias, de corazón. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Today, Israel confirmed that Yahya Sinwar, the leader of Hamas, is dead, and justice has been served. And the United States, Israel, and the entire world are better off as a result. Today, there is clear progress toward that goal. Hamas is decimated, and its leadership is eliminated. This moment gives us an opportunity to finally end the war in Gaza. So you have the baby shredded text? From here? Can I? Yeah. Can you have the baby shredded text? Sir, don't touch my phone. Don't touch my phone. Sir, don't touch my phone. Sir, don't touch my face. Move away from me. Move away from me. Yo creo que ya he hecho alguna referencia cuando surgió ese tema. Yo la única intervención que tuve en ese tema es cuando a mí se me hace referencia a la llegada de un avión de sus ocupantes. Pido la información concreta y de esa información sale que una de las personas, en este caso la que ha hecho referencia, la que hoy es vicepresidenta de Venezuela, tenía una prohibición de pisar suelo Schengen. Entonces lo único que se trasladó era la imposibilidad por mi parte, dentro de la información que obraba dentro de los señalamientos Schengen, de que esa persona tuviera acceso al espacio Schengen. Y como verán ustedes, no pisó espacio Schengen, la comisión no abrió ningún expediente y se cumplimentó efectivamente cuál era el compromiso y la obligación o el deber que respondía al Ministerio del Interior y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es evidente que el fiscal general del Estado ha hecho el trabajo que tiene encomendado la Fiscalía en un Estado de Derecho como es el actual, de nuestra democracia, perseguir el delito, combatir un bulo. Y lo que nos falta es que el Partido Popular, el señor Feijóo, a su jefa, a la señora Ayuso, le exija las responsabilidades políticas, que no pueden ser otras que la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo escucho al PP exigir responsabilidades de un caso, como es el del señor Ábalos y el señor Koldo, donde nosotros hace 8 meses tomamos las actuaciones más contundentes de exigir el acta de la expulsión de la militancia del Partido Socialista. ¿Y me dan lecciones de qué? El primer fiscal general de la historia de España imputado por obedecer a las obsesiones del presidente del gobierno conmigo. Pero como no lo ven delito, porque como todo vale contra el adversario político, no ven dónde están los límites. Pero esto es un desastre para España. Miren, primero, porque todos los poderes del Estado han actuado contra un ciudadano particular al que ya han vulnerado su derecho a la defensa y al que sí ya han condenado política y mediáticamente con un escarnio desde hace un año. Que el Partido Popular de M. Rajoy, el de los discos duros de Bárcenas, el de los paseos en yate con narcos, el Partido Popular al que la Fiscalía le afinaba las cosas y presumía de tener al Supremo controlado por la puerta de atrás, el Partido Popular de la Policía Patriótica, el Partido Popular de las ranas de Esperanza Aguirre, del máster de Cifuentes, de la cárcel de Granados o de González, el Partido Popular de las comisiones y los pelotazos en pandemia y el fraude fiscal que paga el piso donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, el Partido Popular que sostiene como presidenta de esta institución a una persona investigada por varios delitos de corrupción, hoy pretende venir aquí disfrazado de paladín contra la corrupción y darnos lecciones de ejemplaridad a todos los demás. Miren, señorías, me hacen ustedes acordarme de una sección que hay en el supermercado de enfrente de la Asamblea que tiene un cartel que reza huevos gordos, señorías, huevos gordos. Porque lo que el fiscal general del Estado, a mi entender, hizo y de una forma clara, era cumplir con su deber.
y su deber es ejercitar la información y dar a conocer a la opinión pública algo tan relevante como tenía que desmentir un bulo que era una persona que había reconocido 2 delitos fiscales y pretendía un acuerdo con la Fiscalía, negaba esta última circunstancia. La Fiscalía, evidentemente, y con el carácter, necesidad de dar información veraz, y aquí estáis comunicadores, evidentemente tenía que desmentir y tenía que realizar la nota de prensa que realizó en los términos indicados. Pero además es tristeza y me preocupa porque lo conocéis todos. Algo tan importante como generar información veraz, y para esa información veraz todos, desde el Tribunal Supremo hasta todos los tribunales superiores de justicia, ya hace 20 años constituyeron lo que se llaman gabinetes de comunicación. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Levántate con ganas, que el mundo hoy no se acaba. No dejemos la esperanza en la caja de Pandora. Muy buenos días, cafetera. Cómo me gusta esta letra de la canción que nos regaló Manojo, nuestro Isra, cuando dice esta letra: el mundo no se acaba, el mundo no se acaba. Puede que no estés pasando por tus mejores días, puede que estos no sean los días más alegres de toda nuestra vida y puede que ni siquiera el contexto esté resultando suficientemente tranquilizador, pero el mundo no se acaba hoy. Y como va a haber que vivirlo mañana y pasado y al siguiente, lo mejor es que hagamos lo posible por sobrellevarlo de la mejor forma que podamos. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera en este formato de los viernes, donde repasamos la actualidad y también tenemos algunas recomendaciones interesantes para el fin de semana. En este programa, que se convierte en una rareza entre los otros de la semana, cambian algunas cosas, cambia el tono, porque cuando estéis escuchando esto, queridos amigos, yo estaré ya fallecido. No exactamente, pero sí estaré debatiendo en alguna tertulia. Como los viernes tengo que ir a la tele, lo que hacemos es dejar el programa previamente grabado, con algunas secciones grabadas esta semana y los capítulos de actualidad a muy primerísima hora. Es de noche en el estudio cafetero, apenas siquiera, además ahora que cada vez amanece más tarde, siquiera entra un rayito de penumbra en el estudio de la cafetera por las luces de la ciudad que proyectan aquí las sombras de los micrófonos en las paredes del estudio, y aquí estoy sentado con un café en la mano saludando a los que os estáis incorporando a esta hora. Puede que lo estéis escuchando en otro horario, que el programa del viernes es un programa que se escucha a lo largo del fin de semana y la gente lo escucha, nuestra comunidad cafetera lo escucha en muy diferentes tiempos. Pero mientras estoy aquí sentado recuperamos un poquito la esencia del programa, porque así es como nació. Recuerdo estar en el estudio, que entonces no era este, en la habitación, con el ordenador, saludando a los oyentes, con aquel: buenos días, mundo, ¿quieres un café? Bueno, no sé si muy bien si dije algo así como: hola, ¿hay alguien ahí? Que este hilo de Ariadna no se rompa y se estire hasta el infinito. Así que aquí tengo las portadas de los periódicos distribuidas encima de la mesa, con los monitores también abiertos, con un montón de imágenes de la actualidad recogidas por los medios de comunicación, con una taza de café en la mano, saboreando el primer y euforizante trago de café. No hay nada como el primer trago de una taza de café, esa sensación que te invade, señal de que ya está comenzando todo. Da igual que lo tomes a mediodía o por la mañana, da igual que sea para relajarte un momento en la espera de algo o rodeado de personas. Las grandes historias siempre ocurren alrededor de una taza de café. Bueno, pues aquí que combinamos las noticias con las tazas de café, tenemos muchas cosas esta mañana encima de la mesa y abordamos la actualidad de forma sosegada. En España el lío está servido a cuenta de la investigación al fiscal general del Estado. Ayer decíamos, el Supremo ha encausado por primera vez a un fiscal general del Estado
Y a esta hora las informaciones que saltan en torno a cómo se produjo el caso por el que está siendo investigado son de lo más interesantes, porque revelan cuestiones como que la filtración que fue conocida por los medios de comunicación fue previa a la nota emitida por el fiscal, de manera que el juicio no debiera sostenerse mucho, porque para cuando el fiscal hizo eso, esto ya estaba en las páginas de los periódicos. Dice el diario.es que la primera revelación de secretos en realidad no fue la suya, fue la de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que envió correos a varios medios de comunicación antes del desmentido de la Fiscalía. El jefe de gabinete de Ayuso fue el primero en revelar conversaciones entre la defensa de González Amador y el fiscal del caso a través de un email remitido al Mundo y a otros medios para acusar en falso a los jefes de la Fiscalía de impedir el acuerdo con González Amador. Miguel Ángel Rodríguez envió el email con la información manipulada el 13 de marzo, horas después de su publicación. La cadena SER difundió el correo de la confesión que desmontaba esa tesis y por el que ahora se ha imputado al fiscal general. Así que tenemos la crónica de un bulo, de una imputación que ha dejado este pequeño asuntito por alto. Ha pasado este pequeño asuntito por alto. Bueno, en materia de actualidad es lo que hoy se lleva a las portadas de los periódicos. Ayuso aprovechaba para cargar contra el fiscal general, decía, por obedecer a las obsesiones de Pedro Sánchez. El primer fiscal general de la historia de España imputado por obedecer a las obsesiones del presidente del gobierno conmigo. Pero como no lo ven delito, porque como todo vale contra el adversario político, no ven dónde están los límites. Pero esto es un desastre para España. Miren, primero, porque todos los poderes del Estado han actuado contra un ciudadano particular al que le han vulnerado su derecho a la defensa y al que sí, ya han condenado política y mediáticamente con un escarnio desde hace un año. Y a él cada día nadie le defiende. Son ustedes unos mafiosos y unos estalinistas trabajando contra el adversario, algo que aquí jamás haríamos con sus familiares, señor Lobato. Yo no sé lo que hace su mujer, yo no sé lo que hacen sus parejas, jamás utilizaría los datos de la Comunidad de Madrid para ir contra ustedes. Señoría, jamás. Silencio. Mire, sin embargo, la señora Gómez utilizó la Moncloa sin tener ningún tipo de preparación, ni laboral, ni siquiera académica, para hacer lo que está haciendo desde la mesa del presidente del gobierno. Jamás haríamos lo de meternos con nuestros familiares. Mire lo que hacía la mujer del presidente del gobierno, con Isabel Díaz Ayuso, en su mejor expresión, que intentaba así pues poner en marcha el ventilador. Ayer Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, también salió a contestar esto. Está siendo el principal asunto en materia de oposición, porque que haya un fiscal general encausado sirve al Partido Popular para hablar de la manera en la que las instituciones se están degradando por el gobierno de Pedro Sánchez. Y contestaba el presidente del gobierno: es evidente que el fiscal general del Estado ha hecho el trabajo que tiene encomendado la Fiscalía en un Estado de Derecho como es el actual, de nuestra democracia, perseguir el delito, combatir un bulo. Y lo que nos falta es que el Partido Popular, el señor Feijóo, a su jefa, a la señora Ayuso, le exija las responsabilidades políticas, que no pueden ser otras que la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Claro, yo escucho al PP exigir responsabilidades de un caso, como es el del señor Ábalos y el señor Koldo, donde nosotros hace 8 meses tomamos las actuaciones más contundentes de exigir el acta, de la expulsión de la militancia del Partido Socialista. ¿Y me dan lecciones de qué? Eso decía el presidente del gobierno. Claro, es muy interesante la manera en la que se están posicionando los partidos políticos, pero que el Partido Popular, cuando estalla un caso que señala a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que ya venía, además, el entorno familiar ya venía siendo puesto en evidencia en las portadas de los periódicos, también a cuenta del hermano y de los enriquecimientos por las mascarillas. Que el Partido Popular, cuando se enfrenta a ese caso, ponga en marcha un ventilador y que se termine hablando de todo menos de su caso. Ayer tuvo una intervención magistral Emilio Delgado, de Más Madrid, donde ponía en evidencia esto. Que el Partido Popular de M. Rajoy,
el de los discos duros de Bárcenas, el de los paseos en yate con narcos, el Partido Popular al que la Fiscalía le afinaba las cosas y presumía de tener al Supremo controlado por la puerta de atrás, el Partido Popular de la Policía Patriótica, el Partido Popular de las ranas de Esperanza Aguirre, del máster de Cifuentes, de la cárcel de Granados o de González, el Partido Popular de las comisiones y los pelotazos en pandemia y el fraude fiscal que paga el piso donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, el Partido Popular que sostiene como presidenta de esta institución a una persona investigada por varios delitos de corrupción, hoy pretende venir aquí disfrazado de paladín contra la corrupción y darnos lecciones de ejemplaridad a todos los demás. Miren, señorías, me hacen ustedes acordarme de una sección que hay en el supermercado de enfrente de la Asamblea que tiene un cartel que reza huevos gordos, señorías, huevos gordos. Como dijo Pablo Casado, al Partido Popular nadie le va a dar lecciones de corrupción. Huevos gordos, lo que le pasa al Partido Popular es eso, que tiene los huevos muy gordos. Bueno, el caso es que, bien, el PP mientras tanto lo lanza, si cuela, pues estupendo. Y ayer escuchamos diversas intervenciones, lo que denominamos aquí las cápsulas del café. Una extraordinaria cápsula del café la vivimos ayer en la intervención de Carlos Cue durante Hora 25 en la cadena SER, que ponía en evidencia precisamente que en el auto, en la nota, no se ve ningún delito y que los magistrados que escribieron ese auto saben perfectamente que este caso en realidad es indemostrable. ¿Para qué sirve entonces? Para armar ruido, para provocar escándalo. Carlos Cue, ayer en Hora 25. Que ayer pasó una cosa muy gorda. Yo estábamos por la mañana... Repito que un investigado no es un imputado. No, pero los jueces no son neutrales. Y cuando el Tribunal Supremo, que es el que más sabe de política de este país, en la sala de lo penal, porque es la sala que más influencia política tiene, hay muchos jueces que tienen las instrucciones de la Audiencia Nacional, saben perfectamente, todos los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional saben que pueden tener influencia política, pero los de la sala de lo penal tienen larguísima tradición y saben perfectamente la importancia política de la decisión que tomaron ayer. Saben que ayer están poniendo en un brete terrible, por primera vez en la historia de la democracia, al fiscal general. Y lo hacen porque lo que ayer pasó es que todos nos quedamos alucinados, porque la idea que teníamos todos es que le iba a imputar por la nota pública, que es lo que llevamos 6 meses, todas las tertulias y todos los análisis diciendo, oiga, es que esa nota, y entonces discutíamos si esa nota revela secreto o no, y bueno... No, pero es que no lo decíamos nosotros, lo decía el Tribunal Superior de Madrid. Decía, es que esa nota tal, y de repente ayer nos encontramos, yo al leer el auto me quedé, de verdad, sorprendidísimo. No, en la nota no hay ningún delito. Es que ese es el giro. Claro, en la nota no hay ningún delito. Hombre, en la nota no hay ningún delito, no lo imputan. No, siguiente párrafo. Lo vamos a imputar para investigar si ha sido el filtrador de un correo. Que todos, y los que estamos en esta mesa, que aquí hay varios periodistas, y los que tenemos cierta tradición en investigación y en casos, sabemos perfectamente que jamás se ha ido nadie procesado por una filtración, porque obviamente los periodistas cuando nos preguntan decimos, me acojo a mi derecho a no revelar mis fuentes, y las filtraciones nunca se pueden investigar. Los que escribieron ese auto ayer, que son 5 magistrados de una Suprema con muchísima trayectoria, mucho recorrido y muy respetables, saben perfectamente que este caso es indemostrable. Saben perfectamente que no se le va a poder, a no ser que algún periodista diga o que se encuentre una prueba indiscutible de que el filtrador fue ahora hay rastro electrónico, ¿no? Eso no pasa, no se hace así. Juan Manuel, que somos periodistas, no se hace así. Vamos, no creo que... La gente que pasa documentación y que conseguimos documentación, que hemos seguido todos muchos casos, la da en mano. Evidentemente no se hace con resto. Hay delito, no es demostrable. El propio jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso fue cronológicamente el primer filtrador, según el diario.es, así que es igual, porque el lío sigue montado y sigue todavía en las portadas de los periódicos, todavía sigue siendo objeto de análisis en esta mañana en los medios de comunicación. Dice en el Partido Popular que van a continuar con esto porque el objetivo es bien claro. El objetivo del Partido Popular es acabar con el gobierno de Sánchez al precio que sea, de la manera que sea, cueste lo que cueste. Esto ha provocado bastante escándalo en las redes sociales porque lo ha dicho tal que así
Miguel Tellado, del Partido Popular, en una entrevista que estaba concediendo a Es Radio, a Federico Jiménez Los Santos. Y se ha expresado de esta manera, con un buen conjunto de amenazas. Tellado. Nuestra obligación en estos momentos es echar a Sánchez del gobierno, acabar con este gobierno lo antes posible. Y lo vamos a hacer con todos los medios a nuestro alcance. Y si los medios son judiciales, también lo vamos a hacer. Y si podemos hacerlo desde el ámbito parlamentario, lo vamos a hacer. Creo que este es un mal gobierno, no solo por las políticas que desarrolla, sino porque creemos que Sánchez es una amenaza para la democracia en España y nuestra obligación es echarlo lo más pronto posible. Así que ya veis cómo está el patio. Ayer escuchamos también a Marlaska, al ministro del Interior, dice que además es magistrado, que no debería haberse imputado al fiscal general. Porque lo que el fiscal general del Estado, a mi entender, hizo, y de una forma clara, era cumplir con su deber. Y su deber es ejercitar la información y dar a conocer a la opinión pública algo tan relevante como tenía que desmentir un bulo. Un bulo que era una persona que había reconocido 2 delitos fiscales y pretendía un acuerdo con la Fiscalía, negaba esta última circunstancia. La Fiscalía, evidentemente, y con el carácter, necesidad de dar información veraz, y aquí estáis comunicadores, evidentemente tenía que desmentir y tenía que realizar la nota de prensa que realizó en los términos indicados. Pero además es tristeza y me preocupa porque lo conocéis todos. Algo tan importante como generar información veraz, y para esa información veraz todos, desde el Tribunal Supremo hasta todos los tribunales superiores de justicia, ya hace 20 años constituyeron lo que se llaman gabinetes de comunicación, con lo cual me parece un poco todo esto contradictorio, por eso no comparto la resolución. En segundo lugar, la cuestión es, el fiscal general sí había revelado que envió una nota matizando un bulo. De ahí a deducir que de esa nota se pueda señalar, que en esa nota se pueda señalar un delito, porque se está hablando de un asunto que ya estaba en las páginas de los periódicos. La cuestión es si se han vulnerado los derechos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o no. Si él cree que se han conculcado de alguna manera, tiene derecho a acudir a los tribunales. Pero claro, ¿qué riesgos introduce esto para el caso que se sigue contra él? Se ha vulnerado su derecho a la defensa, como dice Isabel Díaz Ayuso. Ahora, con todo el lío, con el ventilador en marcha, es imposible separar el grano de la paja. Está todo volando por la habitación. Pero, mientras tanto, bueno, reveladas estas cuestiones, lo que sí se queda encima de la mesa son algunas preguntas. Pero os doy otra cápsula de café, otro pequeño café para esta mañana. Ayer, en 59 segundos, hubo diferentes relatos que resumían un poco el problema. Uno de ellos, el de Pablo Iglesias, explicaba de qué es de lo que estamos hablando cuando nos referimos a Alberto González Amador, a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Repaso los hechos en menos de 59 segundos. Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, cobra comisiones por el suministro de material sanitario en pandemia por más de 2 millones de euros y defrauda a la Hacienda Pública 350.000 euros. Lo reconoce ante la Fiscalía, así como la falsificación de facturas. Es un delincuente confeso. Ayuso miente y dice que es Hacienda quien debe dinero a su novio. Miguel Ángel Rodríguez, sicario de Ayuso, amenaza a la periodista del diario.es y colaboradora de este programa, Esther Palomera, diciendo que va a triturar al diario. Miguel Ángel Rodríguez miente diciendo que hay un acuerdo del novio de Ayuso con la Fiscalía y el fiscal general del Estado sale a desmentir el bulo. Entonces la brigada Aranzadi en torno a Ayuso, con el ilustre Colegio de Abogados de Madrid, se querella contra el fiscal. Y ayer un tal Manuel Marchena, como dice hoy Zarzalejos en El Confidencial, presta su último servicio a la corona para que imputen al fiscal general del Estado, Laufer. Repaso los hechos en menos de 59. Laufer, decía Pablo Iglesias, el ex vicepresidente del gobierno. Bueno, el caso es que esto sí es el asunto, el objeto de análisis todavía en los periódicos, en las tertulias. Creo que lo llevo como tertulia esta mañana en varias de ellas, como tema de tertulia en varios de ellos. O sea que creo que no es un asunto que vaya a bajar la intensidad. El PP europeo, preocupado por la corrupción del gobierno, dice el periódico La Razón en su portada. Dice que Feijóo ha pedido a los socios de Sánchez
que revisen su posición porque, dice, el cambio es irremediable, irreversible. Claro, en el Partido Popular intentan presentar esto como el final de la etapa de Pedro Sánchez. Intentan presentar como que esto se respira cambio de ciclo. Pero mientras Sánchez reclama al PP la dimisión de Ayuso, expresa su apoyo al fiscal general del Estado, dice el periódico El País en su portada, y con esto pues tenemos también vodevil para las próximas semanas. Mientras tanto, como dice Público.es, Feijóo vuelve a sobreactuar en Bruselas para dañar la imagen internacional del gobierno y nos encontramos con que, en fin, la vida política en nuestro país pues no hace más que degradarse un día tras otro. Bueno, más cosas. Ayer, esto en el capítulo nacional, que también tiene otros episodios que repasamos luego más brevemente, pero ayer vimos cómo Israel abatía al líder de Hamás, al cerebro de la masacre del 7 de octubre. Netanyahu asegura que la guerra terminará cuando los secuestrados regresen a casa, pero escuchamos a Kamala Harris, que defendió precisamente hace unas horas que la muerte del líder de Hamás ofrece una oportunidad para poner fin a la invasión de Israel en Gaza. Today, Israel confirmed that Yahya Sinwar, the leader of Hamas, is dead, and justice has been served. And the United States, Israel, and the entire world are better off as a result. In the past year, American Special Operations and intelligence personnel have worked closely with their Israeli counterparts to locate and track Sinwar and other Hamas leaders. And I commend their work. And I will say, to any terrorist who kills Americans, threatens the American people, or threatens our troops or our interests, know this, we will always bring you to justice. Israel has a right to defend itself, and the threat Hamas poses to Israel must be eliminated. Today, there is clear progress toward that goal. Hamas is decimated, and its leadership is eliminated. This moment gives us an opportunity to finally end the war in Gaza. Sí, nos da una oportunidad para que finalice la guerra en Gaza. Esto es lo que dice Kamala Harris, porque Netanyahu ayer también en un mensaje televisado dijo lo contrario. Estoy aquí para decirles que lo han asesinado. Hemos saldado nuestras cuentas con él, pero nuestra misión aún no ha terminado. Continuaremos con todas nuestras fuerzas hasta que todos sus queridos rehenes a quienes tanto amamos regresen a casa, decía Netanyahu. Eso sí, decía Netanyahu que esto marca el final del régimen de Hamás, que Hamás ya no gobernará la franja de Gaza. Dice: todos vuestros líderes serán eliminados, quien traiga a nuestros rehenes se salvarán, pero quienes los lastimen, créanme, sus días están contados, amenazaba a través de televisión Benjamín Netanyahu. Bueno, con ese asunto, aunque desde Estados Unidos sí hablaban de la puerta abierta al final, una ventana de esperanza al final de las operaciones militares de Israel en Gaza, no parece que vayan a bajar precisamente los ánimos allí. Vimos hoy un momento que se ha vuelto súper viral en las redes sociales. Se estaba celebrando una feria de armas y se acercó un visitante a un puesto de venta de material que tenía una bandera de Israel, de una compañía israelí, y se puso a preguntarles: ¿es aquí donde venden la tecnología para hacer pedazos a los bebés? I'm looking for the baby shredding technology. We're trying to shred babies to little pieces. You guys have a deal on that or no? Sir? So we're just looking for the best, like we want maximum pieces. We want little babies to be like dust. Is that what you guys have, sir? Is that what they sell here? Sir, is this where you have the baby shredding technology? We heard that we're trying to blow babies to pieces. Is this where we buy that tech? We're with Levantine Defense. Bueno, al final terminaron sacándole empujones de allí, pero el momento muy
icónico también. Bueno, más cosas. Aquí, claro, en España, asuntos relacionados con la corrupción, la tensión internacional que sigue con el epicentro. Ahora le preguntaremos a Pilar de la Peña por más cosas de estas, porque esta ha sido una semana en la que se ha hablado mucho de la imputación del fiscal, de los indicios de corrupción de Ábalos, el informe de la Guardia Civil señalándole directamente y atribuyéndole algunas prácticas corruptas, y también las palabras de Pedro Sánchez pidiendo a la Unión Europea romper el acuerdo comercial con Israel, dejar de venderles armas. La manifestación de vivienda también ha sido muy recogido en la prensa global. Le vamos a preguntar por todo esto enseguida a Pilar de la Peña aquí en La Cafetera para ver también qué imagen hemos proyectado en el exterior. Pero sí, la corrupción pues es un elemento que no termina de abandonar la vida política española. Ayer vimos también a Yolanda Díaz lamentando que mientras unos se jugaban la vida con los servicios esenciales, otros estaban enriqueciéndose y amasando dinero. ¿Se puede imaginar usted cómo me siento yo pensando que aquí al lado había gente que mientras nosotras nos jugábamos la vida igual que ustedes, que eran servicios esenciales, había gente que estaba robando? Creo que le estoy contestando. La corrupción es una lacra para las democracias y merece no solo todo el reproche de la ley, sino merece, desde luego, que se tomen las medidas necesarias para que esto se evite. Quizás ha llegado el momento de que hablemos de los corruptores. Nunca hablamos de los corruptores, de los corrompidos, de los mecanismos de protección en la administración pública, de las recomendaciones del Greco, que como saben desde nuestro grupo parlamentario hemos presentado iniciativas para dar cumplimiento a estos mecanismos. Pero, como sabe, esto que le estoy contando, y usted lo sabe bien, es radicalmente cierto. No voy a hacer más valoración que esta, que creo que es suficiente. La corrupción, cómo salpica el debate, cómo lo embadurna todo, lo llena todo de porquería. Bueno, vimos también a Marlaska, precisamente le preguntaban sobre el caso Delcy. El gobierno de España tenía conocimientos antes de que aterrizase, de que iba a venir. ¿Se pudo cometer algún delito? Yo creo que ya he hecho alguna referencia cuando surgió ese tema. Yo la única intervención que tuve en ese tema es cuando a mí se me hace referencia a la llegada de un avión de sus ocupantes. Pido la información concreta y de esa información sale que una de las personas, en este caso la que he hecho referencia, la que hoy es vicepresidenta de Venezuela, tenía una prohibición de pisar suelo Schengen. Entonces lo único que se trasladó era la imposibilidad por mi parte, dentro de la información que obraba dentro de los señalamientos Schengen, de que esa persona tuviera acceso al espacio Schengen. Y como verán ustedes, no pisó espacio Schengen, la comisión no abrió ningún expediente y se cumplimentó efectivamente cuál era el compromiso y la obligación o el deber que respondía al Ministerio del Interior y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, pues básicamente estas son las noticias que impactan en las portadas de los periódicos en una semana en la que las manifestaciones por la vivienda, reivindicaciones, la defensa de los derechos civiles, de los derechos sociales de la gente, volvió a tomar las calles en una muestra, la verdad, muy esperanzadora sobre la conciencia colectiva, sobre la manera en la que los ciudadanos de nuevo vuelven a articularse en movimientos. Resuenan los ecos del 15M, comienzan a verse rostros nuevos, refrescantes, que irrumpen también en estas movilizaciones de la vivienda, que empiezan a hacerse oír, a hacerse ver. Ayer conversábamos sobre todo esto aquí con Ismael Serrano. Si no habéis tenido la oportunidad de escuchar el programa, de verdad os recomiendo que escuchéis la conversación con Ismael Serrano, más de una hora de reflexiones sobre el paso del tiempo, sobre cómo hemos cambiado, sobre cómo afrontar este paso de tiempo, cómo asumirlo en esta presentación que hizo aquí en el estudio de La Cafetera de su nuevo disco sinfónico, que hoy ya está disponible en todas las plataformas y además admite la precompra también del material en vinilo y en unos packs que han hecho de coleccionistas súper bonitos. Estuvo ayer Ismael Serrano aquí y nos deleitó, nos regaló un trocito de una canción. Le dijimos que sea de una canción
no de algo previsible, algo de guitarreo, un pequeño regalito, algo que tú cantes en la intimidad, pero que no forme parte de tu discografía necesariamente, algo... Bueno, Ismael Serrano nos regaló este trocito de ¿Quién me ha robado el mes de abril? En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo? Bueno, un momentito maravilloso con Ismael Serrano aquí en la comunidad de La Cafetera, que estuvo de visita en el estudio. Fue una charla súper agradable, tenéis más de una hora, llena de reflexiones, llena de pensamientos, de momentitos compartidos en la intimidad de la comunidad de La Cafetera, en este regalo de Ismael Serrano que podéis recuperar, que está en nuestro podcast. Vamos a la información internacional, a ver de qué forma, de qué manera han proyectado la imagen de nuestro país. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues los últimos días de la agenda informativa también han tenido impacto en la prensa exterior, en la prensa internacional, y esto hace que proyecten la imagen de España en el extranjero. Sabéis que hacemos un repaso semanal de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Oye, y claro, hemos visto que el informe de la UCO, la Guardia Civil, apuntando indicios de corrupción de Ábalos o la imputación del fiscal, esto tenía bastante repercusión aquí en España, pero ¿fuera ha tenido algo? Pues bastante poca. La verdad, en concreto la decisión de imputar del Supremo de imputar al fiscal García Ortiz, apenas he visto ningún medio que se hiciera eco de ella. Es verdad que es un caso que tiene más local, que tiene que ver además con la política madrileña, pero prácticamente no ha tenido repercusión. Y digamos que el informe de la UCO y señalando a Ábalos y de rebote un poco salpicando a Pedro Sánchez un poquito más, pero no excesiva. Fíjate que Bloomberg, la agencia estadounidense, le ha dedicado un artículo que quizás es el medio que más lo ha puesto de relieve, y luego algunos medios franceses como Le Figaro, Le Nouvel Observateur, destacaban que la derecha española estaba pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez por las sospechas de corrupción en su gobierno, más que el caso en sí. Bloomberg sí que era quizá el medio que más lo ha puesto de relieve. Hablaba de que una investigación por corrupción aumentaba la presión sobre el presidente español, que explicaba que estaba en una situación acechado, era la palabra que utilizaba, y sí consideraba que Pedro Sánchez se estaba enfrentando al mayor escándalo de corrupción en sus 6 años de gobierno, y que todas las dudas que habían surgido con respecto a la actuación de José Luis Ábalos por el informe de la Guardia Civil, que destacaba que era uno de los organismos más respetados en este campo, pues habían realmente levantado una serie de dudas, y también se cuestionaba, que es lo que muchas veces ponen de relieve los medios internacionales, hasta qué punto esto podría poner en riesgo el gobierno de Pedro Sánchez. Bloomberg ponía de relieve sobre todo que estos indicios de corrupción y que las revelaciones sobre la implicación más directa de Ábalos aumentaban la presión sobre Sánchez, y además recordaba que coincidían con
con el foco que sigue puesto en Begoña Gómez, en la esposa del presidente español, que también, y bueno, su relación con la universidad está siendo investigada, y bueno, que era otro de los asuntos que acechaba un poquito al presidente español. Y luego los medios franceses que lo ponían, que digamos que informaban de esto, lo que destacaban principalmente era que la derecha española estaba pues pidiendo la salida de Sánchez, pues hablando de este escándalo de corrupción y de los indicios que señalaban a Ábalos. También hemos visto numerosos medios internacionales destacando las palabras de Pedro Sánchez pidiendo a la Unión Europea romper el acuerdo comercial con Israel y dejar de venderles armas, ¿no? Sí, en comparación con el relativo escaso eco que ha tenido el tema de la corrupción, sí que es verdad que han tenido bastante más recorrido las palabras de Pedro Sánchez a principio de la semana, cuando pedía o instaba a Bruselas y a la Unión Europea a suspender el tratado comercial con Israel, que era una petición que hace 9 meses hicieron España e Irlanda de la mano, que solicitaron pues revisar el tratado de Israel porque consideraban que había indicios de que Israel estaba violando la legislación sobre derechos humanos, que era una de las bases de este tratado de asociación, que es como se llama el acuerdo comercial con Israel. Y bueno, pues medios como The Politico, Democracy Now!, Al Jazeera, Le Monde, pues han puesto de relieve este llamamiento de Pedro Sánchez a suspender o revisar al menos este tratado comercial. Y luego también todos estos medios han recordado que este llamamiento de Pedro Sánchez a las instancias europeas a aplicar algún tipo de sanción o que digamos tuviera alguna repercusión para el gobierno de Israel, coincidía con los ataques en Líbano, especialmente con los ataques contra la ONU, y se producía además este llamamiento a la Unión Europea pocos días después de que el presidente español también pidiera a la comunidad internacional que dejara de vender armas a Israel, ¿no? Así que ha tenido bastante eco, ya tengo, además de los nombres que te he dado, también lo ha recogido Reuters, BFM-TV, Global Eye, Jerusalem Post. Es verdad que en los medios israelíes también, The Times of Israel, varios medios israelíes también lo han destacado, y luego medios como Anadolu, Al Arabiya, el Daily Sabah, así que sí que ha tenido bastante eco. Y uno de los asuntos que protagoniza seguro la legislatura y que además está dejando entrever también la irrupción de nuevos movimientos, nuevos interlocutores sociales, también nuevos protagonistas en el activismo, es el movimiento por la vivienda, la manifestación de la vivienda, que también ha sido recogida en la prensa global. Sí, la verdad es que ha habido un cierto eco. Medios como Deutsche Welle, The Independent, Voice of America, Euronews han destacado como decenas de miles de personas habían salido a la calle en España, pues demandando una vivienda asequible, ¿no? Repasan, es verdad que han estado bastante pendiente de las tensiones que ha habido en España con el tema, además de la presión sobre los alquileres turísticos, ¿no? Digamos, todas las manifestaciones que también han tenido lugar en España este verano, denunciando el impacto que el turismo masivo, y señalando en concreto el problema de la vivienda, pues han llamado mucho la atención de los medios internacionales. Pero hoy esta protesta en concreto que además lo que destacan los medios que se hacen eco de ellas es que pues ha habido una gran afluencia de gente, aunque dicen que 150.000 personas según los asistentes, decía Deutsche Welle, aunque las cifras oficiales lo reducían a 22.000, pero en cualquier caso les llamaba la atención que había sido bastante masiva, que además se demandaba algún tipo de acción para limitar los alquileres turísticos. Se denunciaba la dificultad de la población española o de buena parte de la población española para acceder a una vivienda, e incluso se hablaba de una posible huelga del pago de alquileres, ¿no? Euronews, por ejemplo, lo ponía de relieve, explicaba que la protesta la manifestación había sido convocada por el sindicato de inquilinos y otras 40 organizaciones, y que ante la sensación de indefensión que sentían, pues se estaba planteando incluso una huelga del pago de alquileres. Y los medios internacionales también señalaban que se había en las manifestaciones se había señalado especialmente al gobierno y la inacción del gobierno, a la ministra de Vivienda, y alguno también apuntaba que Isabel Díaz Ayuso también había sido criticada por su oposición a llevar adelante la ley de vivienda en la Comunidad de Madrid.
También han entrado con un poco más de profundidad en la crisis de vivienda que se vive en España, ¿no? Sí, fíjate que la manifestación en sí ha sido recogida y bueno, pues han informado de ello varios medios internacionales, pero he encontrado dos medios franceses, además, el diario Les Echos y el semanario Marianne, que han ido un poquito más allá, que han intentado poner el foco en la crisis de la vivienda y en explicar un poquito qué es lo que estaba sucediendo en España. Y bueno, Les Echos, por ejemplo, decía que se trata de una crisis que tiene una amplitud inédita. Advertían que realmente hay un estallido de cólera, que hay una situación que bueno, explicaba un poquito, detallaba un poco cómo es un viejo fantasma en la economía española, a pesar de que destacaba que bueno, que iba viento en popa y era una de las economías más dinámicas, pero que los problemas de la vivienda, en concreto señalaba especialmente la falta de vivienda social. Decía que España apenas tiene un 2,5% de vivienda social frente al 16% que por ejemplo tiene Francia, o el 9,3% que existe de media en la Unión Europea, pues hacía que incluso cada vez más clases medias, personas de clases medias estaban teniendo grandes dificultades para encontrar una vivienda y se estaban viendo empujadas a salir a la periferia, ¿no? Y bueno, pues hablaba un poquito de la manifestación también, de cómo había canalizado este malestar y bueno, ponía de relieve cómo el gobierno estaba intentando hacer frente a esta situación con una serie de propuestas, pero con bastantes dificultades. Y mencionaba también bueno, que se había aprobado una ley de vivienda, pero que no se estaba aplicando en todas las comunidades autónomas porque las que gobernaba el Partido Popular pues estaban resistiendo a intervenir sobre los alquileres. Y luego había otro semanario francés que se llama Marianne, que incluso decía que era una bomba de relojería la crisis de la vivienda para el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Explicaba un poquito también, digamos, la situación, los motivos que habían llevado a este problema, la subida de los precios y a la dificultad de numerosos jóvenes para acceder a la vivienda, y cómo esto realmente pues había ido creciendo en el malestar y realmente amenazaba ahora de forma bastante significativa al gobierno de Pedro Sánchez. También está esta propuesta de convertir el aeropuerto de Ciudad Real o instalar en el aeropuerto de Ciudad Real un centro de acogida de migrantes. Ha provocado un cierto cabreo en las autoridades de allí, pero ¿de esto hablan algún medio internacional? Pues mira, Euronews, la televisión europea, le ha dedicado un reportaje, ¿no? Ha explicado que había llamado la atención este plan o esta propuesta que había surgido en España de convertir el aeropuerto de Ciudad Real hablaban de una especie de centro de recepción de inmigrantes de emergencia, que era un tema, lo que explicaba la televisión europea es que la manera de gestionar los flujos migratorios y en concreto un cierto endurecimiento de las políticas migratorias europeas había vuelto a ser uno de los asuntos más candentes en Europa, y por eso ponía de relieve y mencionaba esta propuesta para convertir el aeropuerto de Ciudad Real en un centro para este fin, ¿no? Explicaba un poquito que este aeropuerto bueno, pues se había inaugurado en 2008, pero se declaró en bancarrota 4 años después. Desde entonces apenas había sido utilizado de forma intermitente para vuelos privados, y ahora bueno, pues el gobierno al menos lo tenía como una de las posibles, y citaba a la ministra Pilar Alegría explicando que bueno, que había muchas ubicaciones que estaban barajando, pero que una de ellas era el aeropuerto de Ciudad Real. Y también se hacía eco el reportaje de la televisión europea de las críticas en concreto de Emiliano García Paje y del alcalde de Ciudad Real, que se mostraban bastante reacios a ellos, pero bueno, pues recordaba también las cifras y la situación que numerosos medios internacionales han destacado últimamente, ¿no? Que en España han aumentado significativamente las llegadas de inmigrantes sin papeles a las costas españolas, particularmente a Canarias, donde la comunidad autónoma está teniendo que afrontar una situación bastante complicada, y que esta era una de las soluciones que había surgido en el debate. También hemos visto a Reuters hablando del primer equipo de fútbol masculino compuesto por personas trans que ha debutado en la Liga Española. Cuéntame esto porque es la primera noticia que tengo. Sí, yo también. La verdad es que fíjate que me ha llamado la atención que apenas ha tenido eco en España, pero resulta que en Cataluña hay un equipo que se llama el Fénix FC que ha debutado en la Liga Regional Catalana, y es un equipo de fútbol que compite en la Liga masculina, pero está formado exclusivamente por personas transgénero. Es una iniciativa que explican, según
según explica Reuters, bueno, pues nació después de que un jugador que Hugo Martínez jugaba en un equipo femenino, y cuando empezó a transicionar fue expulsado del equipo, y entonces empezó a moverse en redes sociales para intentar reunir a un grupo de personas que estuvieran en una situación similar, y de esta experiencia pues nació Fénix Club de Fútbol, que en este caso concreto pues ha empezado a debutar, está homologado en un club de Sant Feliu de Llobregat, y dada la legislación o digamos la normativa que aplica ahora la Federación Catalana, pues se le ha permitido debutar en la liga regional, ¿no? Explicaba Reuters que esto es una primicia, que es el primer equipo compuesto exclusivamente por personas trans que consigue estatus federativo y que puede competir, y destacaba que incluso había ya jugado varios partidos. Explicaba que en el primer partido fue derrotado por 19-0, pero que realmente la filosofía y realmente el éxito de este equipo iba mucho más allá, tenía más que ver con la posibilidad de defender la igualdad, y que en este sentido pues había llamado la atención y estaba teniendo un cierto éxito. Pues esto es lo que recoge esta semana la prensa internacional sobre la actualidad en España. Pilar de la Peña, gracias, como siempre. Gracias, como siempre, a la Resistencia. Un abrazo. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Bueno, siempre tienes propuestas que rozan el atrevimiento y la osadía contra mi estabilidad emocional. Es verdad que en este caso está bastante justificado porque es un asunto que invita a reflexionar sobre el consentimiento y un paso más allá, el consentimiento en el matrimonio, la serie Querer. ¿Cómo se llama él? Íñigo Gorosmendi. ¿Sabe que estás aquí? No. Hola. ¡Taxi! ¿Qué pasa? He denunciado a tu aita en una comisaría. ¿Por? ¿Sabe por qué está aquí de tal? ¿Le han explicado de qué se le acusa? Mamá, Aita me ha dicho que le has denunciado por violencia de género. Ellos van a intentar construir una historia de terror. Nosotros demostraremos que un hombre como tú, amable, educado, no puede dar ningún miedo. ¿Qué has puesto en la denuncia? Nunca le hice ni le haré daño a mi familia. ¿A ti qué te pasa? Que no tienes ninguna duda, tú. O sea, igual lo que es aceptable para tu padre, pues no lo es para tu madre. Me he pasado 30 años fingiendo. No hay nada más doloroso que sentir que los tuyos no te protegen. No es fácil aceptar que tu marido te maltrata. Quizás era una pareja infeliz, pero no es un delito. No puedo reconocer algo que no he hecho. ¿Entiende por qué su madre ha denunciado a su padre? Se dedicaba a Sandra Torres. Era celoso el señor Gorosmendi. Ódiame si quieres. Tiene ejercida la autoridad en el hogar. ¿Qué nos hemos hecho antes? Es mentira todo lo que su madre ha relatado. Conteste a la pregunta, por favor. Dices que va a ser la serie del año. Yo creo que va a ser la serie del año. Recién estrenada te la traigo
Movistar, yo he podido ya verla entera. Creo recordar que son solo 4 capítulos y es una serie espectacular. Fíjate que cuando te he escuchado decir trata del consentimiento en el matrimonio, durante muchos años el tema del consentimiento como que ni siquiera existía en el debate público, y ahora le añadimos esta otra capa, ¿no? Que es como el consentimiento en el matrimonio, porque claro, cualquier persona normal entiende que estás con una persona porque quieres y que por tanto pues tú estableces los límites que tú consideres y la otra persona también, ¿no? Pero es verdad que esta serie te vuela la cabeza porque trata de un matrimonio que llevan 30 años casados y una mañana ella decide irse de casa y denunciarle a él por violencia sexual. Por violación, vamos, en el matrimonio. Entonces, claro, por violación en el matrimonio, un matrimonio aparentemente estable, tiene 2 hijos mayores, viven en una zona bien, y plantea un debate durante los 4 capítulos de si ella lo que está haciendo lo hace porque realmente lo ha vivido o hay otra cosa detrás, ¿no? Pero bueno, yo creo que Alauda Ruiz de Azúa, que es maravillosa la directora, creo que establece una conexión con el espectador que te invita a meterte en la historia y hacerte las mismas preguntas que ellos y te incomoda en la silla y te deja que las resuelvas tú. O sea, es una serie que te hace pensar. Y eso creo que siempre es de agradecer. Bueno, estoy viendo algunas de las críticas, como lo señalaban en el periódico El País, que decían, hay 4 grandes razones para ver esta serie. Una de las grandes series del año. Se estrenó en el Festival de San Sebastián. Es verdad que fue elogiadísima en el estreno. Y decían, la interpretación de Miren, de la protagonista, Nagore Aramburu, dice, con una entereza y una fragilidad, un equilibrio brutal. O sea, creo que la interpretación... Yo no he visto muy poquito, he visto solamente el primer capítulo. Es verdad que tiene el ambiente... A mí me resulta un poco asfixiante, porque la temática es dura, pero dentro de que está muy cuidado, que es una cosa cuidadísimo. Pero es verdad que este equilibrio entre la entereza y la fragilidad es una pasada en la interpretación de Miren, ¿te parece? Sí, además el papel de Miren, que como dices lo hace Nagore Aramburu, es una actriz que en la vida real es más joven, es decir, ella el castigo, digamos, físico del sufrimiento que conlleva la decisión que toma, se ve también como si fuera una mujer más mayor de lo que es, ¿no? Y bueno, es verdad que es lanzar tu vida por los aires y la de los demás, porque ella sale del matrimonio denunciando a su marido, como digo, por violación reiterada durante 30 años. Y lo primero que hace es ir a contárselo a sus 2 hijos, que ya son adultos. Uno de ellos es Miguel Bernardo y el otro es el actor, y el otro Iván Pellicer, que están los 2 increíbles también. Y bueno, el hijo mayor tiene un niño pequeño, es decir, que ya son gente adulta y le cuenta esto. Entonces, claro, es un shock familiar, es un shock en su entorno de amigos. El primer capítulo que tú has visto es nadie entiende nada, y luego ya en el segundo, el tercero y el cuarto esa luz se va abriendo un poco. Como no quiero desvelar mucho, que sabes que odio los spoilers, creo que Alauda, la directora y la creadora de esta maravillosa serie, hace lo que te decía, ¿no? Que te obliga a pensar, que te obliga a ponerte muchos de los personajes que están en esa historia. Claro, cualquiera que está pensando en que un familiar tuyo llega y te suelta una bomba de ese tipo, entre comillas, inesperada, entre comillas, que creo que ahí también ese matiz es muy bueno, pues te sacude, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el casting es increíble, porque además está, el marido es Pedro Casablanc, que es un actor, bueno, algunos lo recordarán haciendo de Bárcenas, sí, pero ha hecho muchísimos papeles, y tiene un físico muy rotundo además. Al lado de ella, él es muy grandote, ella es muy pequeña, muy menuda, y yo creo que han construido una atmósfera, como tú decías, un poco asfixiante, pero bueno, está rodada, yo diría que en el País Vasco, la serie, ambientada también allí, y es una pareja acomodada de clase media alta, y ella sale de esa casa y se va a una casa pequeña, muy modesta, es decir, cambia su vida a peor en ese sentido, ¿no? No tendría razones para no hacerlo si no fuera porque está muy convencida. Es la directora de 5 lobitos, que ganó un Goya. Esta es su primera serie, ¿no? Sí, y 5 lobitos es otra preciosidad de película. Yo tuve la suerte de conocer a Lauda hace unos meses en una cena, me tocó al lado y a mí me había gustado muchísimo, como a tanta gente, 5 lobitos, y que recomiendo mucho, por cierto, desde aquí. Y me tocó al lado y me contó que estaba preparando una serie, que era esta, después he sabido que era esta, y contó un poco por encima, ¿no? Que ella estaba muy obsesionada con el tema del consentimiento porque trascendía
a una relación esporádica y que tenía más que ver probablemente con generaciones anteriores, como se ve en esta serie, y que tenía muchas ganas luego pues de preguntarle a la gente qué le había parecido. Así que, Alauda, desde aquí te digo que has hecho, yo creo, la serie del año. Como digo, el casting también es muy bueno. Está Loreto Mauleón, que hace de abogada muy jovencita, que lleva el caso y que también tiene que soportar de alguna manera, al ser mujer y joven, pues que la acusen de feminazi para arriba. Pero bueno, creo que retrata muy bien un poco nuestro mundo. Sí, y luego está el tema de la sutilidad con la que lo han tratado, porque es verdad que habla de esta cuestión, pero no se muestran las agresiones, lo manejan con bastante delicadeza. Eso sí, se ven perfectamente relatadas en sus palabras, se entiende perfectamente la dimensión. Es bastante cuidado también el tono, ¿no? Sí, luego hay se agradece también eso porque te está contando el calvario que ella describe, incluso se lo describe a sus hijos que han vivido en la misma casa, ¿no? Y al principio, pues en ese shock, los hijos, o sobre todo uno de ellos, no entiende nada, ¿no? Pero es verdad que hay como una agresividad, una tensión como soterrada continuamente cuando ella intenta explicar lo que ha vivido en esos 30 años, en una vida aparentemente buena, normal, con todo tipo de facilidades, que cuesta entenderla, pero a la vez estás detectando que sí hay algo de fondo. Lo que no sabes es si es suficiente para acusar a alguien de una cosa tan grave, pero sí tú detectas algo. Por eso digo que te pones en la posición de muchos de los personajes de la familia, porque no sabes hasta dónde es esa sutilidad y si es un salto cualitativo como para que sea un delito tan grave, ¿no? Y luego hay una cosa que también he visto que destacaban en algunas críticas, que no solamente invita a reflexionar sobre esto, sino también sobre la dependencia económica, el miedo, el aislamiento de la familia, los amigos, los celos. Pues es una invitación a reflexionar más amplia, ¿no? Claro, porque cuando ella da el paso, como te decía, la calidad de vida económica, que hay tantas y tantas mujeres que esto lo conocen, pues se ve mermada. Entonces, si tú das ese paso y vas a tener muchas menos cosas, es porque estás muy convencida, no porque estés queriendo figurar ni conseguir nada, ¿no? Aunque para mí lo más impactante de toda la serie es la reacción de los hijos. Es que, como no quiero contar mucho, hay ratos que lo pasas realmente mal, porque también les entiendes, pero te preguntas cómo es posible que las mismas personas en una misma casa hayan vivido realidades tan opuestas, ¿no? Tan diferentes. Y eso se resuelve en el último capítulo. O sea que creo que eso también lo ha hecho muy bien Alauda y no era fácil, ¿eh? Porque te va llevando por unos caminos para desconcertarte de alguna manera y entender a los personajes. Luego decían en el País también que no pretende adoctrinar, que están mostrando solamente una realidad silenciada, pero que se habla a los espectadores con bastante madurez en ese sentido. ¿Te parece? Absolutamente. No te empuja, que creo que eso es una cosa muy de agradecer. Trata al espectador como un adulto. Y eso creo que está muy bien, porque, como te digo, hay ratos que inevitablemente te estás poniendo en un lugar de uno de los personajes que no te gusta, pero te estás haciendo las mismas preguntas que él, ¿no? Y eso me gusta, porque no te empuja a decir, pues efectivamente él o ella tienen la razón, ¿no? Pero me gusta que es muy completa, me gusta que cierra sin cerrar el tema. En fin, como te digo, creo que va a ser la serie del año Querer en Movistar y me alegro mucho porque creo que la directora tiene un talentazo y su segunda incursión a mar abierto después de 5 lobitos iba a ser muy complicada porque ya había recibido muchos premios y muchos aplausos y te diría que no solo iguala sino que mejora su primer trabajo. Sí, estoy viendo también la crítica de La Vanguardia y va en esa dirección. Bueno, pues es Querer, la sugerencia esta semana muy elogiada. Esta serie tan necesaria. Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos.
el mundo de los videojuegos también entramos en la cafetera trayéndoos historias, argumentos, relatos, pero en ese universo digital en el que uno puede convertirse en protagonista simplemente participando de las partidas, jugando. Y lo hacemos además cada semana de la mano de algún oyente de la cafetera que nos invita a navegar en algún título, a descubrir algún título. Esta semana con Zares. Zares, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues aquí andamos, terminando ya la semana, para bien. Y además que vienes dispuesta a hablarnos de terror con el Silent Hill 2, que es un videojuego de terror del subgénero dentro de ese género, horror de supervivencia. Y eso es. Que, bueno, sé que es un juego que tiene una reputación estupenda. Creo que ya habíamos hablado alguna vez de la saga, ¿no? Sí, hace 4 años. El año de la pandemia vino Isa Black a hablar de la saga en general, ¿vale? Bueno, hoy vamos a ver pues el segundo en concreto, el segundo juego, aprovechando que se ha lanzado esta semana pues el remake de este juego. Y la historia. Vamos a la historia. Lo primero, para meternos en situación, en escena. ¿Quién eres cuando te pones a los mandos del personaje? Empiezas un poco in media res, pero no del todo. Eres James Sunderland, que es un viudo que regresa al pueblo de Silent Hill, que es un pueblo que había visitado con su mujer Mary hacía años, cuando recibe una carta de su mujer. El problema es que su mujer lleva muerta ya un tiempo, ¿vale? Y sin embargo la carta es reciente. En la carta Mary le dice que le vaya a visitar en el pueblo, en Silent Hill, que es un sitio en el que había sido muy especial para ellos. Y la historia la comienzas en ese juego. Empiezas en una estación de servicio, sin más, a las afueras del juego. Vas a descubrir fundamentalmente cómo es posible que tu mujer, que lleva muerta ya un par de años, te haya escrito esa carta y qué es lo que está pasando realmente. Y no sabes nada más. Solo sabes, pues eso, que tienes que encontrarte con ella en Silent Hill. A lo largo del juego pues vas descubriendo ese misterio, te vas encontrando con gente y vas descubriendo, para empezar, que Silent Hill no es el pueblo que recuerdas, que era un pueblo turístico en el que habías pasado unos días de vacaciones y de relax con tu mujer, sino que es un pueblo que está básicamente desierto, sumido en una niebla perpetua, poblado por una serie de monstruos de lo más bizarro, como por ejemplo, yo que sé, un torso que solo está por la mitad, está cosido a otra parte inferior del cuerpo. Tienes, por ejemplo, las enfermeras, que son unas enfermeras que están, no sé cómo decirlo, pero digamos que están desquiciadas y cubiertas de sangre. Tienes también, por ejemplo, otro tipo de monstruo que es como una persona sin brazos, que está cosida a un saco que lo cubre por entero. Tienes también, descubres que el pueblo está aislado, no puedes salir de él porque todas las carreteras están cortadas. Y ya te digo, te encuentras con una serie de personajes también en el pueblo que están viviendo unas circunstancias muy peculiares y parece que están un poco fuera de sí también. ¿Es un remake? Es un remake. Bueno, el remake, el que estrenaron esta semana, creo que fue, o la semana pasada, ahora el 8, ya no sé en qué día estamos, pero vamos, fue hace muy poquito. Es un remake. El juego original en su día salió en 2001 para la Play 2, ¿vale? Fue un juego que ya el primero que había salido, el primero de hecho es uno de mis juegos favoritos, el primero en su momento ya había tenido cierto impacto porque era la primera vez que introducía esta clase de terror en los videojuegos, ¿vale? Ya había habido otros juegos que eran de tipo de horror de supervivencia, por ejemplo Resident Evil, que se puede decir que es otra saga también japonesa, es un juego japonés, los Silent Hill son japoneses, bueno, Resident Evil era otra saga, pero era un tipo de terror diferente, de acción, era otro tipo de acción diferente. Estaban también, por ejemplo, Alone in the Dark, que era otro tipo de terror también, que era un juego occidental, había salido para PC hacía muchísimo tiempo, también inauguraba también un poco este género, pero era diferente, era más terror era hasta cierto punto psicológico también, pero era más más tipo terror de Lovecraft, ¿vale? Esto es un terror pensado, hay monstruos, hay acción, hay puzzles también, pero está más pensado más para crearte el de este segundo juego, para crearte tensión, desasosiego, una sensación constantemente de incomodidad, de no saber qué realmente está pasando. Estás en la piel realmente de James, y causó muchísimo impacto esta manera de afrontar lo que era el terror en los videojuegos, y quedó, aunque no fue un juego de superventas, pero tampoco fue un juego de nicho. Cualquier jugador de aquella época conoce estos juegos y conoce en concreto que es el más conocido de ellos.
hace unos años la empresa que había desarrollado estos juegos, que es Konami, había abandonado la IP, había dejado de producir juegos en general. Y llevaba años sin producir un juego hasta que hace 3 años o así dio el salto de que había cedido su IP a otra serie de estudios para hacer videojuegos de esta saga, y uno de ellos pues es este remake que estrenaron hace muy poquito, que se lo dieron a hacer a un estudio de desarrollo, un pequeño estudio polaco que es Blover Team, que ya había hecho juegos de este estilo con mayor o menor éxito. Y bueno, pues ahora se estrenó y está la gente contentísima al final con este juego, porque no solo es fiel, sino que además renueva cosas que en su momento pues ya habían quedado muy viejas. James, honey, did something happen to you after we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? La verdad es que la atmósfera que reproduce el videojuego, claro, estoy viendo la comparación entre el Silent Hill anterior al remake y este, que han mejorado muchísimo los gráficos y han mejorado la jugabilidad, todo se ve espectacular. O sea, la verdad es que los gráficos son absolutamente cinemáticos, o sea, parece una película de cine en la que te vas moviendo. Los ambientes que han recreado, calles abandonadas en un pueblo hundido en la niebla y en lo tenebroso, casas en las que te vas introduciendo donde te encuentras almas espectrales y la verdad es que acojona mogollón. Está súper conseguido, súper conseguido. El remake, si puedes, te va a pedir un ordenador medianamente potente, pero bueno, ¿a ti qué te gustó de Last of Us? ¿Lo has jugado al final, verdad? No lo estoy soñando. No, que va, no lo he jugado. No, lo que pasa es que he visto pues entonces nada. Claro, he visto la serie, comprendo la dinámica de las decisiones y sí que he visto algún gameplay, entonces he visto más o menos cómo transcurre, pero no he llegado a jugarlo porque seguía estando para Play. Y no tengo Play. Vale, pero... pues este que sí está para PC, vale, lo que pasa que el remake cuesta, bueno, el original te lo puedes encontrar barato, pero jugarlo ahora cuesta. El remake lo han adaptado mucho para que sea más fácil de jugar, más actual, y es muy el rollo de estilo de jugar, es muy rollo de las sopas, vale, te vas moviendo por los escenarios. Tienes acción, pero tienes las balas contadas, te sale a veces más a cuenta salir corriendo o pasar desapercibido para que no te escuchen. En su momento hablamos también de la importancia, por ejemplo, de la radio que tiene en este juego, en esta saga de juegos, porque te acompaña una radio que te sirve de radar. Con las interferencias te va a decir si hay un monstruo cerca o no, porque es eso. El ambiente es muy, por ejemplo, en este segundo juego, en el primero era más industrial, todo era más oscuro, era más no sé, tenebroso. Era más agresivo en general, este es más taimado, es más apagado, pero es muy rollo las pelis, por ejemplo, de David Lynch, ¿vale? Esa bizarrada que te encuentras a veces en esas pelis, o en ese ambiente anodino que te lo encuentras también. Estaba escuchando ahora mismo el tráiler, estaba escuchando al principio, te encuentras también... la sensación de que James no sepa realmente qué está ocurriendo, se encuentra con alguien que parece su mujer pero no lo es, se encuentra con una niña que parece que le conoce pero él no la conoce a él. Hay toda una serie de elementos que son muy de ese tipo de películas que yo creo que os puede gustar a más de uno. Seguro. Está muy bien el juego. Un universo ficticio que se asemeja al mundo real, pero donde todos los días se cruza con otro mundo alternativo, que están llenos de monstruos. El protagonista es James Sunderland, que recibe una carta de su esposa Mary, que murió un tiempo antes de los eventos del juego, y le pide que vaya a la ciudad turística de Silent Hill, aunque esa ciudad ha cambiado mucho. Ha cambiado de ser una ciudad convencional a ser un escenario de terror silencioso, tenebroso, ¿Tiene sustos? Sustos. O sea, no sé, porque yo no sé si soy muy partidario, ¿sabes? No es tanto de sustos, que puedes tener alguno, más que nada porque está hecho para que a veces no veas venir por dónde vienen los enemigos, aunque te tienes que fijar en la radio, básicamente. Pero
es más de agobiarte muchísimo, es un juego de agobiarte mucho, ¿vale? No es tanto susto como por ejemplo, ya te digo, los Resident Evil, que es otra saga de este estilo, ¿vale? Que sí tienen más sustos. O hace no mucho también estuve hablando, por ejemplo, del Alan Wake 2, que es también terror psicológico y bebe mucho del original de este juego, ¿vale? Aparte de innovar, que innova mucho más que en realidad, que el remake, que tiene también sustos. No tiene tantos sustos. El Silent Hill 2 no tiene tantos sustos en realidad. Es de terror, te agobia mucho, te crea una sensación de malestar constante, pero no creas tú que tiene tantos sustos. Tiene monstruos tochos, te tocará oír de ellos más de una vez, pero sustos, de esto de estar pegándote de repente, que te encuentres con algo que de repente te saque de pegues un vuelto, un salto en la silla. No, la verdad es que no tiene mucho, ¿no? Bueno, pues es el juego que nos propone esta semana Silent Hill. Es un historión, desde luego, y las imágenes, si lo queréis buscar en YouTube, la verdad es que está súper conseguido. Es alucinante el Silent Hill 2, este remake. Zares, gracias, como siempre, muchísimas gracias. Nada, un placer para pasar por aquí. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Uy. ¿Hola? Ya está, que tenía que acabar. Vale, pues... tiempo para la lectura en La Cafetera, para la lectura y para la recomendación de los libros, que en ocasiones tampoco... Clara Nuño, buenos días. Buenos días, cafetera, ¿cómo estamos? Que en ocasiones tampoco no se trata solamente de recomendaros, sino de que este ratito charlando en torno a un libro os resulte también estimulante y sea como leerlo un poquito, no del todo, pero leerlo un poquito. Hoy, entre las recomendaciones de La Cafetera, se cuela un libro, Catálogo de sombras, de César Sánchez. Claro, yo no lo he leído, pero es un libro de relatos. Es un libro de relatos, así que la de hoy es una apuesta arriesgada, porque en España los libros de relatos se venden mal. En Latinoamérica lo petan, aquí nos cuestan los cuentos. Es verdad, ha habido algunas excepciones, pero lo normal es que no tengan mucha repercusión. Además, estos son 5 historias, ¿no? Son 5 historias sobre una España, la España cañí, y de hecho César Sánchez viaja de lo cañí a lo surrealista en 5 historias muy diferentes entre sí, que tienen un fuerte componente de clase entre ellas y están escritas con mucha sorna y mucha ironía. Y que son con diferentes protagonistas, son relatos independientes, ¿no? Totalmente independientes. Es un género, dices, es verdad, no funciona especialmente bien aquí en nuestro país, pero es un género también para leer que no te obliga a disponer de muchísimo tiempo, porque puedes leer pequeños relatos, dedicarle un tiempo a cada historia y no te obliga a tener así como un escenario por delante de unas vacaciones, ¿no? Sí, yo creo que es un libro perfecto para viajar en el transporte público. De tengo 10-15 minutos para llegar al trabajo, pues te metes un relato, o si eres un padre con niños y tienes que estar 10 minutos leyendo y luego mirando a ver qué hacen los críos. Los libros de relatos son estupendos para eso. Y bueno, y para leer en general, a mí me encantan los cuentos. De hecho, tengo pensado más cuentistas que quiero traer por aquí, pero esta es nuestra primera apuesta arriesgada por el cuento. Pues es el libro recomendado esta semana aquí en La Cafetera, el Catálogo de sombras. ¿La editorial es? La editorial Barrett. Y con su autor, con César Sánchez, conversamos en el programa de hoy. La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. César Sánchez, muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias en primer lugar por atendernos, César. Bueno, tenemos este conjunto de relatos. Te voy a pedir, ahora estás sentado en la biblioteca de La Cafetera y estás rodeado por un montón de oyentes, sombras que se difuminan a tu alrededor y escuchando acerca de tu libro. Haznos una pequeña presentación, una pequeña sinopsis de tu libro, que son 5 historias diferentes, ¿no? Sí, son 5 historias diferentes y digamos que el hilo conductor de todas ellas es el exceso. El exceso tanto en lo formal como el exceso en lo argumental también. Básicamente ese es el hilo conductor de las historias. Entonces, pues hay algunas que juegan con la forma, con la manera de contar una historia, y hay algunas que
que juegan un poco o tratan de llegar al límite de lo argumental y tocar algunos temas digamos que llegar a algunos lugares a los que no se suele llegar por decoro, por normas sociales o por lo que sea. El libro es Catálogo de sombras. Sí. ¿Qué es un catálogo de sombras? Pues un catálogo de sombras es exactamente lo que aparece al final del libro. Un catálogo comercial en el que se venden sombras. Normalmente se utilizan estas palabras como catálogo, manual, etcétera, en muchos títulos de libros, y siempre hay un componente metafórico, ¿no? Como de hacer algún tipo de analogía o paralelismo con esos compendios de objetos o lo que sea, o ese conjunto de instrucciones, pero en este caso es exactamente lo que ofrece el título, es exactamente lo que te vas a encontrar en ese catálogo de sombras que aparece al final de la recopilación de relatos. Hola César, leyéndote son varias historias. La primera historia es la de un chico que trabaja en la construcción de 17 años que va al instituto y se ha muerto su padre. Luego hay una historia un poco surrealista de una señora mayor que le va a comprarle un desayuno a su marido y acaba desatando el fin del mundo. Hay una historia porno, hay otra historia sobre un hombre que quiere que le cosan a su mujer. Son todas un poco historias atravesadas por la tristeza, con un elemento un poco gore. Cuéntame un poco sobre tu decisión de escoger estos personajes y transitarlos. Las dos primeras historias, la del entierro del padre o el velatorio del padre, digamos que son más... y la del chico este que comienza trabajando como transportista y relacionado con la construcción, son historias más vivenciales, tienen que ver más con mi experiencia. Y las otras tienen mucho que ver pues con ciertos intereses que yo he tenido a lo largo de mi juventud, infancia, juventud, etcétera, como el cine, yo que sé, de Jesús Franco o el gore y también el porno. Uh-huh. Entonces acaban saliendo de una forma casi orgánica o natural en las historias que se me ocurren. O sea, al final digamos que todo ese sustrato acaba apareciendo. Lo del porno me parecía por ir a ese tema más candente, o sea, al asunto del porno, es que el porno, digamos que de alguna manera se ha degradado. Bueno, yo tampoco quiero tener aquí una posición o una opinión moralista, pero se ha degradado, es decir, el componente narrativo que aparece a lo largo de, pues, desde la Biblia hasta, yo qué sé, pues, en un montón de obras literarias. El porno como elemento narrativo ha desaparecido y se ha convertido, pues, en una especie de producto de batillo. Y no sé, a mí me apetecía utilizar el porno como un elemento narrativo en una historia. Y la historia a la que te refieres del doctor loco este que desea coserse a su esposa, tiene muchísimo que ver, pues, con el cine del profesor Quatermass o del cine de Jesús Franco y ese tipo de cosas. Es más el típico Mad Doctor chiflado que tiene ese tipo de proyectos dementes en la cabeza. Y al final es como una película de serie B, ¿no? Una historia de serie B a grandes rasgos. Básicamente es eso. Estoy leyendo, César, la sinopsis del libro, que es muy divertido. Sospecho que la has escrito tú, ¿o no? La sinopsis, pues... Porque dicen en la casa del libro, dice, si estás leyendo esta sinopsis, puede ser un día importante para ti. Estás a punto de convertirte en el descubridor de un autor maldito que, por muy bueno que sea, o por mucha pasta que gastemos en marketing los de la editorial Barrett, no conseguimos que las ventas despeguen ni que salga en la lista de los mejores del año de Babelia. ¿Te identificas con autor maldito o no?
Sí, bueno, me temo que esa sinopsis la han escrito los de la editorial, sí. Yo esa parte no la he escrito. No lo sé, no creo tampoco que... O sea, no sé muy bien qué es eso de un autor maldito. Yo básicamente soy un autor que tiene, digamos, unos posibles lectores reducidos, o sea, son pocos, pero sí. Digamos que no tengo mayor aspiración, o sea, un autor maldito al tipo de los autores del siglo XIX, bohemios, alcoholizados y tal, pues no soy yo. No, claro que no. ¿Eres matemático realmente? Sí. Yo estudié ciencias matemáticas en la Complutense, sí. Sí, lo que pasa es que enseguida empecé a trabajar ya a los 18. Y luego, digamos que mi vida se separó completamente de las matemáticas. No he sido profesor ni he ejercido, o sea, digamos que no he aprovechado más que en ciertas cuestiones de ingeniería los conocimientos que obtuve en las matemáticas. Yo creo que en segundo de carrera ya me di cuenta de que no valía para las matemáticas, pero como no había un título de estos, antes daban diplomaturas cuando cursabas los 2 primeros años, pero lo habían quitado la diplomatura y dije, bueno, pues ya tengo que acabarlo. pero vamos, que no he ejercido nunca como matemático. Decían en la editorial Barret, seguimos convencidos, seguimos publicándolo convencidos de que este matemático convertido en vendedor es un genio loco capaz de mezclar en sus relatos llenos de excesos lo trivial con lo profundo, lo surrealista con lo cañí. ¿Convertido en vendedor también? Sí, yo al principio pues pasé por diversos trabajos, entre ellos transportista, y luego he sido vendedor. Trabajo básicamente con equipos de ingeniería y sí, básicamente lo que soy es un vendedor, fundamentalmente, vamos. Lo que pasa es que trabajo para la industria, no trabajo de cara al público ni nada de eso. También un genio loco, dicen en la editorial, pero... Y hablando de locuras, hay uno de los relatos que quiero hablar ahora contigo por el tema de los cómicos que tenemos en nuestro país. Hay un relato en el que tú cuentas la historia de un cómico que desea ser gracioso, pero la graciosa es su hermana y él hace llorar a todo el mundo hasta que se muere su hermana y cuando él quiere ser serio por primera vez en su vida, todo el mundo se parte de risa. Háblame un poco de la retranca con la que tú cuentas esta historia. Bueno, digamos que eso parte de una obsesión que yo creo que tiene mucha gente, que es la de cuando llegas a lo de esa intención que tienes de convertirte en el alma de la fiesta. O sea, tú llegas con un grupo de amigos y haces comentarios, utilizas la ironía y ves que nadie se ríe. Y eso genera mucha frustración, mucha ansiedad. Dices, ¿por qué? ¿Y por qué hoy se ríen y ayer no? O sea, es algo que se queda ahí. Y la envidia que genera también la gente que es graciosa casi por naturaleza. O sea, ahí siempre hemos conocido a personas que nos deslumbran por su sentido del humor. Y hay otros que tenemos como que buscarlo, que es como... y tiene un poco que ver con eso. Y también con historias del mundo al revés. O sea, ¿qué pasaría si... Es decir... y luego también un homenaje pues a todos los cómicos que nos han influido, algunos malísimos, otros buenísimos, no sé, otros con un mundo propio, con un lenguaje propio, con historias, pues no sé, ahí aparece Eugenio, que es un tipo, bueno, también ha habido una película, ¿no? Una serie hace poco sobre Eugenio, pero es un tipo que contaba unos chistes que hoy digamos que hoy serían inaceptables y sin embargo con una puesta en escena mínima será capaz de, yo qué sé, pues eso, de hacerte reír, de llevarte a un lugar muy curioso. Y lo mismo Chiquito de la Calzada en otro sentido. Y es un poco un homenaje a los
También recuerdo que cuando era un crío los padres solían tener cassettes en los coches de humoristas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo que sé, estaba Arévalo, Eugenio. Ya te digo que algunos eran detestables y otros eran geniales, pero Gila era increíble. Y es un poco un homenaje a ese tipo de artistas. Y también esa sensación de la búsqueda de ser gracioso a toda costa, que a veces no funciona. Hay una cosa... No sé si... No. Hay una cosa muy curiosa, que es que todas las historias de tu libro, todos los relatos, están atravesados por la clase social. Tienes un componente de clase muy fuerte. Entonces quería preguntarte cómo vives tú tu pertenencia, tu sentimiento de clase, y cómo has sido escribir a través de esa perspectiva, porque cala todo el libro. El sentimiento de clase... yo lo tengo, o sea, quiero decir, es sentimiento de barrio, de clase, digamos de clase trabajadora, de padres que vinieron del pueblo. O sea, a mí, digamos que una separación o sea, yo entre el arado y yo hay una generación de distancia. O sea, mis padres trabajaban en el campo, luego vinieron a Madrid, vinieron a vivir pues a un barrio de la periferia. Yo tengo mucha... sobre todo con el tiempo, porque cuando era joven lo que quería era, en fin, el barrio me asqueaba un poco, pero con el tiempo he desarrollado, quizás a medida que me he ido asentando, que me he ido convirtiendo en un santo burgués, o sea, en una persona acomodada, pues curiosamente ha ido germinando, digamos, esa sensación de clase o de barrio. Reconozco que es una especie de misticismo, porque tampoco yo no tengo un trasfondo marxista ni un pensamiento marxista ni nada, o sea, una articulación filosófica sobre todo eso. Pero tengo esa especie de sentimiento mágico hacia el barrio, un cariño hacia esas calles, hacia las gentes que viven en el barrio, o sea, hacia mis amigos. También en el barrio hay una especie de regreso a la aldea, porque en el barrio al final acabas conociendo, en tu calle acabas conociendo a todo el mundo, la gente que se va haciendo mayor, al final hablas con unos y con otros, esa sensación de que la gente te conoce, de llegar a un sitio cálido, y eso, no sé por qué, muy bien, se ha ido desarrollando en mí y sí que lo tengo. Sí, es algo... Es como creer en Dios, pero yo creo en el barrio, digamos. Pues el libro se llama Catálogo de Sombras y sí. Hoy es la recomendación esta semana en nuestra biblioteca cafetera. Te agradecemos de verdad, de corazón, muchísimo que te hayas prestado a acompañarnos un ratito. Su autor, César Sánchez. César, gracias de corazón. Muchísimas gracias a vosotros.